preparadas en el aula virtual y se ponen a hacer la hoja de forma, ¿sí? Va a ser un borrador. Después le van a ir agregando cositas y cuando ya esté más o menos armada la pasan al limpio para que la tengan disponible para el examen, ¿sí? Bien, bueno, les cuento. Nosotros habíamos definido una fecha de parcial, ya la habíamos dejado anotada, ¿sí? Pero ese jueves a la tarde, de una reunión en el área de física, y se nos informó que para el miércoles 4 tienen que estar cargadas ya todas las notas del segundo parcial en el sistema para que Secretaría Académica pueda elaborar unas actas para que puedan, los que estén en condiciones de aprobación directa puedan presentarse a rendir o a firmar en el primer turno, ¿sí? Entonces prácticamente nos están obligando a adelantar los parciales a todos los profesores para que para el miércoles 4 esté todo cargado, ¿sí? Nosotros creo que habíamos definido la segunda semana de noviembre, vamos a tener que adelantar la fecha. Esa es la mala. La buena es que vamos a sacar un tema, porque yo no voy a llegar a dar estática. Entonces, tenemos que adelantar el examen, ¿sí? La mala noticia. Y la buena noticia es que vamos a sacar una unidad, ¿sí? Una unidad que no va a ir al parcial, entonces ya nos quedan menos temas para el examen. Las fechas que tengo disponible, o sea que podría llegar a ser, ustedes me van a decir a ver qué les parece, podría ser, déjenme chequear, tiene que ser antes del miércoles 4, ¿sí? No nos deja muchas opciones. Podría ser el jueves 26, no, perdón, no es 26, el jueves 29 de noviembre. O podría ser adelantarlo todavía más, el jueves 22. ¿Tienen algo programado para el jueves 29 de octubre, perdón? De octubre, jueves 21 de octubre. Rinden otra cosa el 29. Lo que hice en otro curso fue adelantarlo una semana más. No, si rinden el mismo día, no les puedo tomar el mismo día. Y el 22 es de acá 15 días, nos quedaría una clase más como para cerrar el tema y ya estaríamos listos. O sea, yo no agregaría nada más que lo que se vea en clase, ¿sí? Entonces no se asusten, es menos tiempo, pero ustedes no se van a poder estudiar ya, díganme la verdad, van a esperar una semana antes, entonces es lo mismo. Sí les tengo que avisar con 15 días de anticipación por lo menos, eso nos dejaría para el jueves 22. ¿Qué les parece? ¿Tienen algo el jueves 22? Vayan pensando, les estoy diciendo las dos fechas probables que pueden ser, sería 22 y 29, ¿sí? Como malo es que estamos adelantando tiempo, que por ahí, qué sé yo, no sé, estamos muy sobre las fechas, pero 15 días les alcanza un montón. Y aparte, vamos a ver hasta lo que veamos la semana que viene, y ahí cortamos, ¿sí? Y yo les voy a dar una clase de consulta extra, ¿sí? Fuera del horario de clase, para que ustedes puedan sacarse dudas, y les voy a poner unos modelitos de examen como para que practiquen, ¿sí? Entonces, si nadie tiene objeción, dejamos entonces la fecha para el segundo parcial, ahí lo anoto, el 22 del 10, ¿sí? Necesito que por favor lo comunican o lo compartan en los grupos que manejan del curso, ¿sí? No sé cuántos grupos hay. Por favor háganme, porque ahora hay 24, pero en este curso rindieron 60 aproximadamente, o sea que tenemos el 50% de los alumnos que no va a saber esto. Yo lo voy a cargar en el aula virtual, lo voy a cargar en autogestión, pero ustedes por ahí tienen una comunicación más informal, más rápida, comuníquenlo a los compañeros, ¿sí? Al adelantar la fecha vamos a o sea, vamos a remodelar, ¿sí? El temario, y van a hacer 4 ejercicios, lo voy a anotar, ¿sí? Van a hacer 4 ejercicios, va a ser uno de la unidad 5, ¿sí? Unidad 5, uno de la unidad 6, recuerden que de la unidad 6 solamente lo que vimos en clase y lo que quedó de tarea, ¿sí? Uno de la unidad 7, y otro aparte de la unidad 8. Porque las unidades 7 y 8 están juntas en la guía porque piden cosas mezcladas. Yo les voy a decir qué es exclusivo de la unidad 7 y qué es exclusivo de la unidad 8, ¿sí? Entonces, en vez de tomar un ejercicio complejo, vamos a tomar 2 simples, ¿sí? Simple sería como lo que vimos, por ejemplo, en la clase pasada. Un disco que gira, tienen que sacar la velocidad, la aceleración angular o velocidad angular o el número de vueltas, algo así, ¿sí? Y de la unidad 8 lo que vamos a ver la semana que viene, que es la fuerza que hace girar una rueda, por ejemplo. No es difícil, no se me asusten, van a ver que no es complicado, ¿sí? Lo más complejo quizás sea lo que vamos a ver hoy.
¿Por qué? Porque mezcla algunos conceptos de la unidad 5, pero también nos sirve de repaso, ¿sí? Entonces anótenselo, por favor, fecha de segundo parcial, van a ser 4 ejercicios, uno de cada una de las unidades que llevamos vistas. Después, ustedes, la especialidad de ustedes, después nunca más vuelve a tocar contenidos de Física 1 en la carrera, así que yo les voy a dejar opcionalmente cargado en el aula virtual las clases de estática. Yo las voy a grabar para otro curso, ¿sí? Entonces las voy a dejar cargadas y el material, un resumen y ejercicios resueltos. ¿Por qué les dejo eso? Porque probablemente los que tengan que rendir final, los que no promocionen, cuando vayan a preparar el final, tienen que tener visto lo de estática, ¿sí? Yo la clase la voy a dar, la semana siguiente, el 29, yo voy a dar la clase de estática, pero entiendo que si ya rindieron el segundo parcial y tienen parcial el 29, lo más probable es que no venga casi nadie. Entonces, yo igual les voy a dejar cargado el contenido, ¿para qué? Para que si tienen que preparar un final, tengan de dónde estudiar, ¿sí? Les voy a recomendar a los que tengan que preparar el final práctico que descarguen todo lo del aula virtual, descárguenlo y guárdenlo, ¿por qué? Yo no sé si el año que viene a ustedes se les da de baja automáticamente y no pueden ver nunca más nada de esa aula, o por ahí pasa lo que pasó la vez pasada, que se cayeron todos los contenidos, cuando colapsó la plataforma, se perdió un montón de contenido, yo tuve que volver a guardar. Por ahí, que si yo pasa algo así, entonces ustedes ya como que no pueden descargar de nuevo los archivos. Así que por las dudas hagan eso, ¿sí? Vayan guardando todo lo que yo les subí, guárdenlo en una carpetita por si tienen que preparar el final. Los recuperatorios, ahí respondo, serían, yo dejaría la semana siguiente, el 29 del 8, el 29 del 10, veríamos la unidad 9, repito, no los voy a obligar a asistir, yo entiendo que por ahí están rindiendo, pero los que lo quieran ver o tengan que preparar el final, véanlo. Si no, lo que puedo hacer es dejarles grabada la clase, ustedes me van a avisar, ¿sí? Veríamos unidad 9, y los recuperatorios quedarían para. Los recuperatorios no hay problema con las fechas, se pueden programar en noviembre, quedarían para el 5 y el 12. Y los recuperatorios, ahí pongo la fecha, 5 del 11 y 12 del 11. Atención, yo se los expliqué la semana que viene, lo vuelvo a explicar ahora. Son 2 fechas de recuperatorio y ustedes las pueden usar como ustedes quieran, ¿sí? Se puede recuperar 2 veces. ¿Qué significa esto? Si me fue mal en los 2 parciales, puedo rendir los 2 recuperatorios, ¿sí? Y pueden elegir el orden. El día 5 y el día 12, que son las fechas del recuperatorio, ustedes van a ingresar a su aula virtual y van a ver que aparecen 2 links. Va a aparecer recuperatorio primer parcial, recuperatorio segundo parcial. Ustedes recuperan el que quieren. Supónganse que les fue mal en los 2, ¿sí? La peor situación posible. Pero tienen más fresco lo del segundo parcial y quieren recuperarlo primero, porque lo estuvimos viendo ahora, entonces se animan a recuperar primero el segundo, van ese día, el 5 de noviembre, y rinden el segundo parcial. Y dejan el primer parcial para el jueves 12, ¿sí? Para la semana siguiente. Y si no, pueden rendir en el orden, primer parcial y segundo parcial, ¿sí? O también puede ser que les vaya mal en uno solo. Supónganse que les fue mal en el primero y aprueban el segundo. Pueden rendir 2 veces el primero, pueden recuperarlo 2 veces, o una sola vez en la fecha que ustedes quieran, ¿sí? Los trabajos prácticos no los corregí todavía, estoy con los de otro curso, este fin de semana me pongo con eso, ¿sí? Y en el teórico tendrían que consultarle al profesor porque la cátedra exige al menos un recuperatorio y por lo general en el teórico se toma uno solo. La mayoría de los profes del teórico toman uno solo. Conozco muy poquitos que toman 2, pero pregúntenle. Y del profe tengo mail, si me dan un segundo, ahí se los paso. Esperen que ahí lo busco. Y de paso le consultan también eso de los recuperatorios. Me suena que es... ahí lo copio. Me suena que es un solo recuperatorio. El mail del profe del teórico me lo están pidiendo, ahí se los copio, es martinez.jose @gmail.com. Lo estoy copiando, ¿sí? Lo voy leyendo para ver que lo copie bien. martinez.jose@gmail.com. El que copié ahí es el mail del profe del teórico, ¿sí? José Martínez. Ese es el que tengo yo al menos, ¿sí? Intenten, si no se pueden comunicar, avísenme, ¿sí? Anótenlo.
¿Se entendió esto de los recuperatorios entonces, que pueden recuperar lo que quieran cuando quieran dentro de esas 2 fechas? ¿Sí? Inclusive si se animaran podrían rendir los 2 el mismo día, pero tendrían que entrarles dentro del lapso de tiempo. Pero bueno, lo manejan como ustedes quieran. Entonces, anotaron ahí los temas y por favor compártanlo, les pedí en los grupos, ¿sí? No sé cuántos grupos están manejando de compañeros, compartan la información, yo la cargo en el aula virtual y en la autogestión. No quise cargar nada hasta no ponerme de acuerdo, por lo menos con los que están presentes en la clase de hoy, ¿sí? Bien, van a poder tener hoja de fórmulas. A la hojita de fórmulas de la unidad 7 y 8 la empezamos a trabajar la semana pasada, me gustaría que la tuvieran en mano, y si no la tienen, repito, ármensela, chicos. Es la forma más fácil de manejar estas unidades, son muchas ecuaciones y no hay una única forma de resolver, ¿sí? No son ejercicios muy mecánicos como los de las unidades anteriores que más o menos tienen la misma estructura, no, acá no. Acá depende del dato y la incógnita, ¿sí? Y para llegar al resultado hay por lo menos 3, 4, 5 caminos distintos, ¿sí? Entonces, por favor, tengan la hojita de fórmulas a mano, la van completando, y si no la tienen, hoy se ponen, terminó la clase y se ponen con esa hoja de fórmulas para que la semana que viene agreguemos las últimas 2 y practiquemos los últimos ejercicios, ¿sí? Ya no nos queda mucho tiempo. El que le pasaron en el grupo de WhatsApp, el que dice J. Martínez, es el mail institucional. Yo también lo tengo por defecto, pero no lo reviso nunca, ¿sí? El que yo les pasé es el personal. Me parece que van a tener más rápida la respuesta del que pasé yo, ¿sí? Repito, ese que aparece ahí al último es institucional, es el que te genera es como el mail que ustedes también tienen uno institucional, que se los dio la facultad, no lo usan, ¿sí? Bueno, a los profesores les pasa lo mismo. Por eso comuníquense mejor con el otro. Me parece que van a tener respuesta más rápida. Ah, bueno, si les contestó por ahí, genial. Yo no lo reviso nunca. Por eso les pasé el otro. Bueno, prueben con los dos. De última, si les preguntan, les pasé yo el personaje, ¿sí? Bien, vamos a seguir con la clase, con la guía 7 y 8. Vamos a agregar una sola ecuación hoy, ¿sí? A las que ya veníamos trabajando la semana pasada, le vamos a agregar una sola. Pero van a ver cómo una sola ecuación me abre un abanico de posibilidades de ejercicios, ¿sí? Entonces, vamos a repasar. Lo que yo les voy a mostrar ahora ya lo vimos en la unidad 5. Por eso les digo, de paso nos sirve de repaso. Yo les había hecho un cuadrito, ¿sí? A ver si se acuerdan, donde habíamos definido la energía mecánica, ¿sí? Qué formas de energía caían dentro de esta clasificación, y yo les había mencionado 2, ¿se acuerdan? Decíamos que la energía cinética y la energía potencial conformaban ese conjunto que se llamaba energía mecánica, ¿sí? Y que dentro de la energía potencial y cinética había clasificaciones, había tipos, ¿sí? Por ejemplo, de la potencial podíamos tener energía potencial gravitacional, debido a la elevación con respecto a un punto de referencia, ¿sí? Y teníamos la energía potencial elástica, que era la que acumulaba un objeto cuando era deformado, ¿sí? Energía acumulada por deformación, ya sea al comprimirlo o al estirarlo, ¿sí? Y cuando hablamos de energía cinética, yo les había mencionado que había 2. ¿Se acuerdan algo de esto? Yo les había mencionado que había una energía cinética traslacional, la llamaba K, y fue con la que trabajamos toda la unidad 5, un medio por la masa por la velocidad al cuadrado, ¿sí? Y les mencioné en ese entonces que había una segunda forma de energía cinética que la íbamos a ver en la unidad 7. Bueno, acá está la segunda forma de energía cinética. Tiene que ver con la rotación, ¿sí? Miren acá, yo les puse acá un dibujito. Imagínense una pelotita que rueda por el piso, ¿sí? Y a medida que rueda por el piso va avanzando, ¿sí? Se va trasladando. Esa pelotita así, la forma en la que se está moviendo, está moviéndose con una velocidad lineal, que es la responsable de que haya desplazamientos, ¿sí? Sobre el suelo, y una velocidad angular, que es la que la hace girar, ¿sí? Entonces la pelota va rodando, ¿sí? Ese movimiento se llama rodamiento, quiere decir que a medida que va girando, va avanzando, ¿sí? Entonces quiere decir que hay 2 tipos de movimiento posible, el de traslación y el de rotación. El de traslación fue el que vimos en la unidad 5. Y el de rotación es este nuevo del que vamos a hablar ahora. Va a generar una segunda forma de energía cinética y la voy a llamar energía cinética rotacional KR, ¿sí? La R por rotacional. Repito de nuevo, es la energía asociada al movimiento de rotación, cuando algo está girando, ¿sí? Y la forma en la que se calcula, miren la ecuación, energía cinética rotacional es 1 medio por I, ahí les voy a definir qué significa ese parámetro, por omega. Omega era velocidad angular, ¿sí? La que vimos la semana pasada, era la velocidad con la que está girando un objeto, ¿sí? Entonces, omega es la velocidad con la que está girando el objeto,
y se va a llamar, o se denomina, mejor dicho, momento de inercia. Lo han visto seguramente en el teórico, ¿sí? Yo lo voy a trabajar en la unidad 7 solamente para un sólido. No vamos a ver momento de inercia de masas, eso sí lo van a ver en el teórico. Vamos a trabajar con momentos de inercia de sólidos, y el momento de inercia ahí depende de, miren lo que les puse acá, forma, dimensiones y masa del sólido. Y la unidad en la que se mide es kilogramo por metro cuadrado. Entonces, ¿qué quiero que hagan ahora? Quiero que copien la ecuación de energía cinética rotacional. Quiero que pongan qué significa I, momento de inercia, en kilogramo por metro cuadrado, y ya les voy a mostrar cómo se calcula, ¿sí? Y omega, repito, es velocidad angular, lo vimos la semana pasada, y se medía en radián por segundo. O sea, radián sobre segundo, se lee radián por segundo. Entonces, cópiense la última ecuación agregándola a la hojita de fórmulas que ya vienen teniendo de la clase anterior. Les doy un segundito ahí, y yo les puse acá abajo que el momento de inercia se calcula según una tabla que está en la página 20 al final de la guía, ¿sí? Ya les voy a mostrar qué tabla es. Espero que copien esto y ahí les muestro la tabla. Y les había dicho la semana pasada que agregaran 3 ecuaciones que no habíamos copiado, que eran las de lineal. Asumo que como en los restos de los cursos ninguno las ha copiado, así que ya se las voy a mostrar para que las copien también. Esta es la tercera clase de la semana y hasta ahora ninguno me completó la hoja de fórmulas. Vienen medios lentos, chicos. Así que les voy a dar también, les voy a mostrar la filmina para que vuelvan a copiar de nuevo esas ecuaciones que les dije que no las copiaran la semana pasada para adelantar tiempo, pero que las copiaran luego de la clase. Bien, les muestro la tabla de la página 20. Salgo de acá un ratito, ahí volvemos. Les muestro la tablita de dónde estaría y cómo se usa, ¿sí? Para el día del examen yo les voy a dar las fórmulas de los momentos de inercia, pero hay ejercicios en la guía donde tienen que fijarse ustedes. Entonces, para que los puedan resolver, les muestro cómo usan la tabla. Esta es la guía 7 y 8, se van a ir al final de la guía, que es en realidad el final de si la tienen en papel a la guía, es la última hoja de la guía en papel. Donde están las tablas, miren acá, la última de todos me dice momentos de inercia, ¿sí? Momentos de inercia para distintos sólidos. Si ustedes ven la tabla, miren, acá abajo está la fórmula para cada uno de las clasificaciones de sólidos que hay, las más generales, ¿sí? Tenemos cilindro macizo, cilindro hueco delgado, tenemos esfera maciza, esfera hueca, varilla, placa, ¿sí? Dependiendo de la forma del sólido, se calcula el momento de inercia. Quiero que vean, miren, las ecuaciones cambian dependiendo de la forma, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende el momento de inercia de un sólido? Depende de la forma o la geometría del sólido, ¿sí? Por ejemplo, el primer caso, cilindro macizo, es el que más vamos a usar, ¿sí? Momento de inercia, cuando lo quiero calcular, es 1/2 por la masa, m significa masa en kilogramos, y r es el radio del cilindro, ¿sí? La distancia que hay desde el eje, desde el centro, hasta el extremo, ¿sí? Hasta cualquier punto de la periferia. Entonces es 1/2 de la masa por el radio cuadrado, ¿sí? Si el cilindro fuera hueco, miren acá la diferencia entre el cilindro macizo y el cilindro hueco, el momento de inercia cambia, es m por radio cuadrado, ¿ven? Ya no es 1/2 sino m. Si en vez de tener un cilindro tuviera una esfera, ¿sí? Por ejemplo una pelota que está girando, la esfera puede ser maciza o hueca, ¿sí? Si es maciza, por ejemplo una canica o una bola de bowling, ¿sí? Son macizas, el momento de inercia es 2/5 por m por radio cuadrado. Si fuera hueca, por ejemplo una pelota, esas pelotas de fútbol la pueden, por ejemplo, generalizar como una pelota, una esfera hueca, es 2/3 por m por r cuadrado, ¿ven? Entonces depende de qué depende el momento de inercia. Cuidado porque es una pregunta muy teórica, ¿sí? Depende de la geometría del sólido, depende de la masa, ¿sí? Y de las dimensiones, del tamaño, ¿sí? Acá en este caso depende del radio, acá también. En el caso de una varilla, fíjense que depende del largo, L es longitud o largo, ¿sí? Y también depende del eje alrededor del cual gire, ¿sí? A ver, justo tengo una botella acá. Imagínense que esto fuera, que yo tengo, miren, no sé si se llega a ver, imagínense que fuera esto un cilindro, ¿sí? Puede que gire así, entonces sería el primer caso, cilindro macizo que gira con respecto a un eje que pasa por el centro, ¿sí? O puede que gire así. Entonces, dependiendo de cómo esté girando, también es el cálculo del momento de inercia, ¿sí?
si gira alrededor de su eje o gira, en este caso sería un eje que pasa por, fíjense los laterales, ¿sí? Bien, entonces, cuando ustedes tengan, repito, un ejercicio y les dé la forma del sólido que está girando y no les dé el momento de inercia, tienen que venir acá a la tabla, ¿sí? O se los da como dato o les da la masa y el radio, por ejemplo, para que lo puedan sacar. El que más vamos a usar es el cilindro macizo porque vamos a trabajar con poleas. Y puedo decir que la polea tiene la forma de un cilindro macizo, entonces la llevamos a esa forma y trabajamos con esa ecuación, ¿sí? Repito, en el parcial yo les voy a dar la forma y la ecuación. Acá ustedes tienen que, en los ejercicios de la guía, buscarlo en la tabla. Bien, dejo de compartir la tabla y vamos de nuevo a lo de la clase de hoy. Habíamos hablado entonces de energía cinética rotacional. Quiero que de nuevo repasar esto, importante, ¿sí? Energía cinética puedo tener, hay dos formas, ¿sí? Puede estar una, puede estar la otra, o pueden estar las dos. Les voy a dar un ejemplo en el caso de que esté una sola. Por ejemplo, tengo una caja y la voy a empujar para moverla sobre el piso, ¿sí? La caja se traslada solamente porque no gira, entonces solamente tiene energía cinética traslacional, ¿sí? Imaginemos que ahora no es una caja, sino que es una pelota grande. Entonces tengo que empujarla y a medida que yo la empujo va trasladándose y girando. En ese caso tiene cinética traslacional porque se mueve a lo largo del piso y rotacional porque está girando. Tiene las dos, ¿sí? Traslación es cuando va de un punto a otro, ¿sí? Sobre una línea recta. Entonces ahí se está trasladando, ¿sí? Rotación es cuando gira, ¿sí? En ese caso, una pelota que se mueve sobre el piso habría las dos. ¿Y cuándo tendría solamente rotacional, por ejemplo? A ver, los llevo un ejemplo viejo. Los discos de vinilo que están en el tocadiscos giran siempre con respecto a un punto fijo. Entonces, en ese caso, solamente gira, no se traslada. Entonces, en ese caso, solamente hay energía cinética rotacional. El ejemplo más común que vamos a ver de solamente rotacional son las poleas. Las poleas están fijas, ¿sí? Y giran con respecto a un eje fijo, no se mueven, entonces solamente tienen rotación, ¿sí? ¿Se entiende ahí la diferencia entre traslación y rotación? Puede estar una, la otra, o ambas, ¿sí? Tienen que ver eso en el ejercicio, a ver qué es lo que le está pasando al objeto. Se traslada, rota, gira y se traslada al mismo tiempo, ¿sí? Bien, con esa única ecuación que agregamos hoy ya podemos resolver otro tipo de ejercicios de la guía. Yo les voy a mostrar un ejemplo, les traje dos para hoy, ¿sí? El ejercicio 15, vamos a ver qué es lo que pregunta, y yo le agregué además otros puntos, y el ejercicio 13, ¿sí? Avanzo, si tienen dudas, chicos, me van preguntando. Lo bueno de estos ejercicios es que vamos a repasar conceptos de la unidad 5 que también van al parcial, ¿sí? Entonces vamos a ir repasando cositas que ya vieron ustedes antes. Ejercicio 15, ¿sí? Dice, en el sistema que se muestra en la figura, un cable ligero está enrollado varias vueltas en la polea uniforme con forma de cilindro, masa de 10 kilogramos y diámetro de 30 centímetros. Una masa de 12 kilogramos se suelta del reposo y cae, haciendo que el cilindro uniforme gire respecto a un eje sin fricción que pasa por su centro. ¿Qué distancia deberá descender la masa para impartir al cilindro 250 joules de energía cinética? ¿Sí? ¿Cómo vamos a resolver este tipo de ejercicios? El ejercicio es un ejercicio clásico, ¿sí? Es clásico de la guía de trabajos prácticos, lo van a ver aplicado en muchos ejercicios, ¿sí? Es una polea, se enrolló un cable a la polea, se conectó a una masa y tengo el sistema en reposo, ¿sí? ¿Qué significa que está en reposo? Imagínense que tiene una traba de seguridad, esa traba de seguridad no deja que nada se mueva, eso está quieto, ¿sí? Le vamos a retirar la traba y vamos a ver que a medida que el objeto desciende, va a empezar a descender la masa, la polea va a empezar a girar, ¿sí? Y a medida que la polea gira, el cable se desenrolla, la pesa baja, ¿sí? Entonces se mueve todo como si fuera un conjunto. Lo que van a hacer ustedes en este tipo de ejercicios, lo primero que van a hacer es identificar cuántos elementos componen el sistema, ¿sí? Tienen que identificarlo sí o sí. Acá este sistema está formado por una masa, M, y por una polea. A la polea le puse M mayúscula, ¿ven? Para diferenciarlas, para no confundirme. Le podría haber puesto M1 y M2 también, ¿sí? Lo importante es que no las llamen igual. A la masa del bloque le llamé M minúscula, a la masa de la polea M mayúscula. El cable me dicen que es ligero, a los cables no los vamos a considerar nunca, los vamos a idealizar siempre, ¿sí?
Así que solamente tengo dos elementos para el sistema, el bloque y la polea. ¿Estamos? Son dos elementos. Una vez que yo los identifique, tengo que observar el diagrama, ¿sí? Lo voy a mirar. Y me voy a preguntar qué tipo de movimiento está describiendo cada uno de los elementos. Por ejemplo, el bloque, fíjense desde el principio, la foto 1 y la foto 2, el bloque se está trasladando, va descendiendo en línea vertical, ¿sí? Entonces, el bloque se mueve con movimiento de traslación, se mueve en una línea recta, ¿sí? El movimiento que va a tener es MRV, se mueve en movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué? Porque esto cuando yo lo suelto del reposo, ¿sí? Va a bajar cada vez con mayor velocidad. Esto era uno de los experimentos que teníamos que hacer en el laboratorio. Teníamos los volantes, enrollábamos el hilo y ustedes iban viendo de que se movía cada vez más rápido, ¿sí? Entonces el movimiento que realiza un bloque, en este caso, es movimiento rectilíneo en línea recta, uniformemente variado porque la velocidad va aumentando. Anótenlo por ahí, ¿sí? El bloque se mueve con MRV. Y la polea lo que hace es, a medida que el bloque baja, va girando, ¿sí? La polea solamente gira, fíjense que no se traslada, no es que la polea sube ni baja, no va a la derecha ni a la izquierda, solamente gira. Entonces describe solamente movimiento de rotación, alrededor de un eje que pasa por el centro, ¿sí? Voy a, ahora, una vez que ya definí cuántos elementos hay y qué tipo de movimiento realiza cada uno de esos elementos, voy a empezar a procesar los datos, ¿sí? Y los voy a diferenciar, voy a trabajar, voy a separar los datos de la polea por un lado y los de la masa por el otro. Miren, los voy a escribir. De la masa, de la polea, perdón, ¿qué conozco? Sé que tiene forma, miren acá, de cilindro uniforme. Dice, es una polea uniforme con forma de cilindro. O sea que conozco la forma, ¿sí?, de la polea. Polea uniforme en forma de cilindro. Me voy a la tabla que les mostré recién y veo que la polea uniforme en forma de cilindro, el momento de inercia es igual a 1/2 por la masa por el radio al cuadrado, ¿sí? Entonces, me da la forma de la polea para que yo le pueda calcular el momento de inercia. Además me dice que tiene una masa de 10 kilogramos, miren acá me dice masa de 10 kilogramos, y que el diámetro de la polea es 30 centímetros. Diámetro es la distancia que hay de punta a punta de la circunferencia, ¿sí? Desde acá hasta acá es el diámetro. Si yo quiero el radio, lo tienen que dividir a la mitad, ¿sí? El radio es la mitad del diámetro. Anótenlo, si no lo sabían, lo anotan, ¿sí? El radio es la mitad del diámetro. Si el diámetro es 30 centímetros, el radio vale 15, ¿sí? Y lo que hice acá fue pasarlo a metros. Recuerden que vamos a trabajar todas las unidades que vimos para el parcial en unidades del sistema internacional, o sea que los centímetros pasan a metros, ¿ven? Tengo la masa, tengo el diámetro, ya podría, si quisiera, calcular el momento de inercia. Yo no lo hice, lo calculé después en la ecuación, pero es lo mismo. Ya con estos valores, con el radio y con la masa, podrían calcular el momento de inercia de la polea, ¿sí? Porque le conozco la forma. Me voy a pasar al bloque. El bloque, me dicen, acá en el tercer renglón, dice, una masa de 12 kilogramos se suelta del reposo y cae. Se refiere al bloque, ¿sí? Esa masa del bloque es 12 kilogramos. Y me da por último al final un valor acá de energía, me doy cuenta por la unidad, me dice 250 joules. Lo voy a leer y quiero que ustedes intenten identificar qué dato es ese valor, ¿sí? En física, en los ejercicios, a todos los valores numéricos que yo tengo en el ejercicio, tengo que asignarle un parámetro, o sea, está asociado a un dato, ¿sí? Quiero saber, a ver, qué datos serían los 250 joules. Me pregunto, ¿qué distancia deberá descender la masa para impartir al cilindro 250 joules de energía cinética? ¿Qué dato creen que me está dando acá? Cuando me dice que quiero impartir al cilindro 250 joules de energía cinética. Piénsenlo un ratito, miren, es un dato de energía cinética, me lo dice, ¿sí? Ahí los oriento un poquito. Ese dato de energía cinética puede ser del bloque, de la polea o de los dos. A ver, ¿qué piensan? ¿De quién va a ser el dato de energía cinética? Me dice Pedro, energía cinética final. Es final, perfecto, pero ¿de quién? ¿Es del bloque, del cilindro o de los dos? Puede ser cualquiera de las tres opciones dependiendo del ejercicio. Acá Pedro me dice de los dos y Elías me dice de la polea. Hay uno que tiene razón y el otro no. A ver, lo vuelvo a leer. Acá. Quiero impartir al cilindro, ¿sí?
Cuando me dice al cilindro, me está pidiendo que sea de él la polea es el cilindro, ¿sí? ¿Qué tipo de energía cinética tiene la polea si solamente está girando? Solamente tiene energía cinética rotacional, ¿se entiende? Entonces solamente tiene, bien Iván, energía rotacional. Entonces el dato que me está dando, lo voy a volver a repetir de nuevo, es la energía cinética rotacional final del cilindro. Energía cinética es final, bien, pero es solamente del cilindro. ¿Por qué? Porque el ejercicio me dice que esos 250 joules se los quiero impartir al cilindro, y el cilindro solamente está girando, ¿sí? Sería distinto si me dijera que quiero impartir a la masa o al bloque, ¿sí? Ahí sería la del bloque. Si me dijera para que la energía cinética final sea de 250 joules, es la de los dos, ¿sí? Entonces, cuidado con el enunciado. Acá me dice que quiero impartírsela exclusivamente al cilindro, y el cilindro tiene rotación nada más, ¿sí? ¿Podría haber sido la energía cinética de los dos? Sí, pero ahí tendría que haber cambiado el enunciado. Me tendría que haber dicho para impartir al sistema 250 joules de energía cinética. Ahí sería la suma de las dos, ¿sí? La traslacional del bloque más la cinética rotacional del cilindro, ¿sí? ¿Se entendió acá los datos y por qué la energía cinética es del cilindro solamente? Porque me lo dice el ejercicio. Quiero impartirle al cilindro 250 joules. Y el cilindro está rotando, está girando. Entonces es energía cinética rotacional, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? Estos serían los datos que tengo del ejercicio. Después tengo que ir a la resolución. Pero antes de avanzar, quiero que me digan si tienen alguna duda. Si ustedes no me dicen nada, yo avanzo, ¿sí? Si no, pregúntenme. Bien, me voy ahora a la forma de resolver. Este tipo de ejercicios se pueden resolver de dos formas, ¿sí? Se pueden resolver con energía mecánica, conservación de energía mecánica, o se pueden resolver con dinámica rotacional, que todavía no lo vimos, lo vamos a ver la semana que viene. Las dos formas son válidas. Ustedes, yo les voy a mostrar una hoy, otra el jueves que viene, y van a elegir cuál les gusta más, ¿sí? Acá me dice el ejercicio, a ver en qué renglón está, cuarto renglón. Dice que el cilindro gira respecto a un eje sin fricción, ¿sí? Vamos a considerar siempre poleas ideales que giran sin fricción, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba cuando algo se movía sin fricción? La energía mecánica podríamos decir que se conservaba, ¿se acuerdan? Entonces vamos a trabajar conservando la energía mecánica. Tengo dos instantes. Instante inicial, la masa elevada a una altura h del piso. Instante final, cuando la masa está a punto de tocar el piso, ¿sí? En el instante inicial el sistema está en reposo, está todo quieto, y en el instante final, cuidado en física con los instantes finales, es justo antes de tocar el piso, está todo en movimiento, ¿sí? La masa está bajando, la polea está girando. Quiero que piensen un ratito, lo van a pensar ustedes solitos, les doy un minutito. Si lo quieren escribir, lo escriben, de paso lo controlan. ¿Cómo armarían la ecuación de energía mecánica inicio y final? Serían, o 1 y 2, como ustedes le quieran llamar, sería la foto de la izquierda, la inicial, la foto de la derecha, la final. ¿Qué formas de energía mecánica están identificando en esos dos instantes, al inicio y al final del desplazamiento de la masa? A ver, quiero que se tomen el tiempo, ¿sí? Me gustaría que lo escriban para que lo puedan corregir. Si falta algo, lo agregan con color. Si sobra algo, lo marcamos y ponemos por qué no está, ¿sí? Entonces les doy un minutito ahí para que me armen la ecuación. ¿Qué formas de energía mecánica observan antes y después? Recuerden, al principio está en reposo, al final se está moviendo todo el conjunto, ¿sí? Les doy ahí unos segunditos, chicos, y ya lo controlamos. A ver, ¿qué me están diciendo por acá? Pedro, casi, falta. Energía cinética, la E no entiendo de cuál sería. La parte de la izquierda está bien. La parte de la derecha, a ver cómo la terminamos de armar. Entonces, ahí ya varios me están respondiendo. Miren, al inicio, si todo esto está quieto, está en reposo, energía cinética no tengo ninguna, ¿sí? No hay ninguna forma de energía cinética porque está en reposo. La masa no se está moviendo, la polea no está girando, ¿sí? Tengo una elevación con respecto al piso de la masa M. O sea, la masa M está elevada a una altura h, ¿sí?
Si yo pusiera el 0, el nivel del piso como nivel 0, la masa estaría elevada por encima del 0, tendría energía potencial gravitacional en el instante inicial para la masa, ¿sí? Ahí vamos a ver la gravitacional, Darío. A ver, ahí lo chequeamos a eso. Miren, entonces, al inicio, a la inicial, a ver, porque se me mezclan por ahí un poco las respuestas. Al inicio, ¿qué forma de energía mecánica entonces tenemos? Solamente gravitacional, porque si no hay movimiento, estoy en reposo, no hay cinética. Me voy al final. Al final voy a tener más formas de energía porque a medida que la masa desciende, ¿sí? Se va aumentando la velocidad de la masa, ¿sí? Va aumentando la energía cinética de la masa, pero al mismo tiempo va girando la polea. Entonces al final tengo dos formas de energía cinética. Y claro, Darío, como llegó al piso, toda la energía potencial gravitacional que tenía la masa se transforma en energía cinética. O sea, pierde la energía gravitacional porque llega al nivel 0, pero pone en movimiento todo el conjunto. Entonces las formas de energía que tengo son, miren, acá se los describí. Tengo energía potencial gravitacional, M por G por I, para el instante inicial, y tengo energía cinética, de traslación para la masa y de rotación para la polea. Acuérdense que nosotros acá como trabajamos con sistemas, cuando yo calculo la energía mecánica, es la de todo el sistema, por eso es que les pedí que identificaran los elementos, ¿sí? En este caso tengo que hacer la suma de todo lo que puede tener energía cinética. La masa tiene energía cinética porque se está moviendo verticalmente, y la polea tiene energía cinética porque está girando. ¿Se dan cuenta? Tengo dos formas de energía cinética. La gravitacional en el punto final ya es 0 porque llegué al nivel 0, ¿sí? Y me preguntaron el martes con respecto a la altura de la polea, ¿sí? No hace falta considerar la altura de la polea porque la polea queda siempre en la misma posición. Entonces la altura de la polea no me influye en la ecuación. ¿Por qué? Porque quedaría igual en los dos lados de la ecuación, se cancela, ¿sí? Solamente me interesa el que está variando de altura, la masa que está elevada y después baja, ¿sí? Entonces tengo energía potencial gravitacional para la masa elevada, una altura h, y energía cinética al final para la polea cuando gira y la masa cuando se desplaza, ¿sí? ¿Quedó claro acá las formas de energía? Si les faltó alguna, agréguenla con color. Si les sobró alguna, me preguntan a ver por qué no está así. Voy a reemplazar acá los valores. Conozco la posición inicial de la masa, ese Y y M sería, Y es posición, y inicial, M masa. Sería, lo leería ahí, posición inicial de la masa M, vale h, ¿sí? Con respecto al piso, es h. La velocidad final, acá leo BFM, es velocidad final de la masa, no la conozco, ¿sí? Y la energía cinética de rotación, yo la puse acá KR, ¿sí? Porque es dato, yo sé que vale 250 joules, ¿sí? Es el dato del ejercicio, es la energía cinética con la que está girando el cilindro, ¿sí? Si yo observo la ecuación, me quedan en rojo dos incógnitas. Entonces, necesito usar otra ecuación para poder resolver el ejercicio, si no, así como está, no puedo. Voy a trabajar con el dato que me dieron de energía cinética rotacional, ¿sí? Yo sé que, miren acá tenemos una ecuación con dos incógnitas, pero tengo el dato de energía cinética rotacional. Vamos a ver para qué me puede llegar a servir ese valor, ¿sí? Yo sé que la energía cinética de rotación, lo vimos recién, la ecuación nueva que agregamos, es 1/2 por el momento de inercia por velocidad angular al cuadrado, ¿sí? Lo sé a eso porque lo copiamos recién. Este valor KR es dato. Miren, lo pongo acá. KR es 250 joules. Y el momento de inercia lo puedo calcular porque tengo la masa y el radio, ¿ven? Yo lo voy a calcular ahora el momento de inercia, lo podría haber calculado al principio, ¿sí? Si conozco la masa del cilindro y conozco el radio del cilindro, puedo sacar el momento de inercia, ¿sí? ¿Qué voy a poder despejar esta ecuación así como está? Lo único que no conozco es la velocidad angular final, es la velocidad angular con la que está girando la polea. Entonces, miren, hago toda la parte matemática, lo paso rápido, después contrólenlo ustedes en su casa, hago todo el despeje y calculo la velocidad angular final con la que se está moviendo el cilindro, ¿sí? La polea. Cuando lo calculen, esa velocidad angular les va a quedar en 1 sobre segundo, ¿sí?
A ese 1 sobre segundo lo voy a adaptar para que me quede la unidad de la velocidad angular. A los radianes, acuérdense que es esa unidad artificial que tengo que escribirla cuando me conviene y no escribirla cuando no me conviene. En este caso, como yo quiero velocidad angular, se escribe radian sobre segundo. ¿Ven? Ese 1 se transforma en radian. Si yo no lo necesito, lo saco. Acuérdense que el radian es una unidad que la uso a conveniencia, ¿sí? Si no me conviene, no la escribo. Si sí me conviene, sí la escribo. A ver, de la ecuación de energía cinética puedo sacar la velocidad angular. Pero ¿para qué quiero la velocidad angular si la ecuación, vuelvo atrás un ratito, ¿para qué me sirve tener calculada la velocidad angular si la ecuación me pide h y la velocidad final? O sea que esa velocidad angular acá en la ecuación no aparece. ¿Por qué piensan que la necesito a la velocidad angular? Quiero que lo piensen de esta forma. ¿Para qué me sirve ese valor de omega? Esto es un conjunto, ¿sí? Se mueve como una sola cosa, se mueve como un sistema, como un conjunto. Entonces yo debería pensar que la cantidad de giros que da la polea por unidad de tiempo debería estar relacionada con la velocidad con la que baja la masa. ¿Es coherente pensarlo así? La cantidad de giros que da la polea por unidad de tiempo, la velocidad angular de la polea tiene que estar conectada con la velocidad de la masa. Si la polea gira despacito, la masa baja despacito. Si la polea gira rápido, la masa baja rápido. Debería ser eso así porque funciona como un conjunto, ¿se entiende? Entonces, la velocidad angular de la polea debería estar relacionada de alguna forma con la velocidad de la masa. ¿Se dan cuenta de eso, de que tienen que estar vinculadas entre sí porque forman un sistema? Mientras más rápido gira la polea, más rápido baja la masa. ¿Qué ecuación la tienen copiada si es que hicieron bien las cosas la semana pasada? ¿Qué relación hay entre la velocidad lineal y la velocidad angular? La tienen copiada esa ecuación. Hay una forma de pasar de la velocidad angular a la lineal o viceversa. Yo les había dicho que copien la ecuación, no la usamos la semana pasada, pero miren, se las muestro ahora. La velocidad lineal y la velocidad angular están conectadas con el radio, ¿sí? Entonces, repito de nuevo, están conectadas porque mientras más rápido gire la polea, más rápido va a bajar la masa, ¿sí? Entonces están relacionadas entre sí. La relación entre las dos es a través del radio de la polea, ¿sí? El radio es la distancia que hay del centro al punto donde está el hilo, ¿sí? Que conecta la masa con la polea, ¿sí? Entonces, repito de nuevo, velocidad angular y velocidad lineal en un sistema están conectadas, ¿sí? Se conectan mediante el radio. El puente para ir de una a la otra es el radio. Si yo conozco la velocidad angular y el radio, puedo sacar la velocidad lineal, ¿sí? Que es la que precisamente me hace falta en la fórmula, la velocidad final lineal de la masa m, ¿sí? Multiplico la velocidad angular por el radio y cuando obtengo el resultado, la velocidad lineal tiene que estar en metros por segundo. Ahí el radian, la unidad, no me sirve, entonces la desaparezco. Me queda solamente metros sobre segundo, ¿ven? Acá la desaparecía la unidad, acá la agregué. Por eso es que les pedí que anotaran al lado de cada parámetro en qué unidad se mide para ver cuándo pongo el radian y cuándo saco el radian, ¿sí? Ahora con la velocidad final ya puedo volver a la fórmula que tenía antes de energía. Miren, la fórmula que teníamos recién de energía era esta de acá. Ya puedo trabajar con esa ecuación porque sé que la velocidad lineal vale 10 metros por segundo, ¿sí? Entonces de ahí puedo sacar la altura. La resolución está acá completa. Yo voy rápido porque es matemático esto, después ustedes lo verifican. Hago el despeje y calculo la altura que descendió la masa, ¿sí? Creo que da 7,23 metros. Es la distancia que recorrió la masa M para llegar al piso. Entonces, vamos a repasar todo de nuevo esta parte. Ejercicio de poleas con bloques, ¿sí? Donde la polea gira y el bloque baja o sube. Son ejercicios típicos de esta unidad, se pueden resolver con método de energía. Lo que yo hago con método de energía es verificar qué forma de energía mecánica hay antes y después, en el momento inicial y momento final, ¿sí? Antes tengo energía potencial gravitacional por elevación con respecto al nivel del piso para el bloque, ¿sí? A medida que ese bloque vaya bajando, va a adquirir energía cinética, es la que puse acá a la derecha, energía cinética del bloque, ¿sí? 1/2 por la masa por velocidad al cuadrado, y el cilindro se va a empezar a girar con velocidad angular θ, ¿sí? Por lo tanto, omega, va a adquirir energía cinética rotacional, ¿sí? Cuando voy a ver los datos, la energía cinética rotacional la conozco, pero no tengo ni la velocidad final del bloque ni la altura que descendió.
Entonces, de la ecuación de energía cinética rotacional, me fijo que se puede despejar la velocidad angular. Si bien la velocidad angular no es parte de la ecuación que tengo de energía, no forma parte de las incógnitas, me sirve para calcular la velocidad lineal. Repito, están conectadas, ¿sí? Está conectada la velocidad de giro de la polea con la velocidad con la que baja la masa. Entonces, con el radio calculo la velocidad lineal. Y con la velocidad lineal me voy a la ecuación que tenía inicialmente y calculo la altura. ¿Se entiende ahí la forma en la que planteo? La parte más importante es el planteo de la ecuación de energía. ¿Sí? ¿Qué forma de energías tengo? Ya vamos a practicar con otro ejemplo ahora. Y también quiero que empiecen a asociar que los parámetros lineales y angulares, vamos a tener siempre lineales para un bloque que desciende y angulares para una polea que gira, ¿sí? Esos parámetros, los lineales y los angulares, están vinculados entre sí. ¿Cuáles son los lineales? El desplazamiento lineal, la velocidad lineal v y la aceleración tangencial. Y los angulares eran el desplazamiento angular θ, la velocidad angular omega y la aceleración angular alfa, ¿sí? Están vinculados entre sí mediante el radio. Yo este ejercicio solamente me preguntaba la altura que descendía el bloque. Yo le agregué puntos, le agregué un montón de ítems como para hacerlo un poco más completa. Les voy a mostrar ahora a continuación a ver qué les estoy pidiendo y cómo se calcula. Para lo que viene ahora necesitan tener las ecuaciones de la semana pasada, las que les pedí que copiaran la semana pasada. Si no las tienen a mano, no me van a poder responder, ¿sí? Pregunto, ¿hace falta que las muestre? De última les doy unos minutos para que las copien. Se las muestro un rato para que las copien, para que puedan resolver lo que sigue, porque me gustaría que lo hagan ustedes a lo que sigue. Por lo menos que vayan reconociendo las ecuaciones. Ahí les muestro. Ahí muestro las ecuaciones que quiero que tengan copiadas ahora. Las tres primeras... esperen que no lo están viendo ustedes. Esperen, ahí les muestro. Las tres primeras las deberían tener copiadas. Las tres primeras, ¿sí? Las tres primeras las vamos a usar para la polea, porque la polea está girando con rotación, ¿sí? Y las tres que están acá abajo las vamos a usar para el bloque, porque el bloque se está moviendo con traslación. Entonces tenemos movimiento rotacional, ¿sí? El modelado matemático para ese movimiento, las tres primeras ecuaciones, y el modelado para el bloque, que se mueve en traslación, en línea vertical, ¿sí? Cópienlas. Cópienme acá las 6 ecuaciones si no las tienen. Copien. Y ahí vamos a ir poniendo qué significaba cada parámetro y en qué unidad medíamos, ¿sí? Ahí lo van a agregar eso. Si no, no van a poder resolver, chicos, lo de hoy, y quiero que trabajen un poquito más independientes, ¿sí? Cópienme acá las ecuaciones y cuando las tengan listas, vuelvo atrás para que veamos cómo se llama cada parámetro y en qué unidad se mide. Le doy ahí un tiempito. Los que las tengan copiadas, ¿sí? Las tengan a mano, les pregunto en el punto cuánto tiempo... No, perdón, les pregunté la aceleración angular de la polea. Los que la tengan ya copiadas, ahí les escribo, ¿sí? Intenten a ver si pueden calcular la aceleración angular de la polea. Aceleración angular, ¿qué parámetro era? Era alfa, ¿sí? Quiero que intenten con las ecuaciones que tienen ver cómo calcularían alfa. Vean los datos y qué ecuación pueden usar. Les doy un ratito ahí para que lo vayan haciendo. Repito, si no tienen la hoja de fórmulas, me copian todo lo que tengo acá, ¿sí? Las tres ecuaciones. Las tres primeras las vamos a usar para describir el movimiento de la polea que está girando. Y las últimas tres para el movimiento del bloque, ¿sí? El desplazamiento, velocidad del bloque, o sea, se puede calcular exclusivamente lo del bloque. El bloque se mueve con traslación en MRV, acá tengo las ecuaciones.
Y los que sí las tengan, fíjense en el chat lo que les pedí calcular. Empecemos con aceleración angular, después les voy a ir pidiendo otras cosas. Me dicen si necesitan más tiempo, ¿sí? Después les quiero mostrar qué significa cada uno de los parámetros, tita, omega, alfa, qué significaba, en qué unidades se miden. También quiero que lo tengan anotado en la hojita. Y después, al último, estaba al principio de estas filminas, pero cómo paso de uno al otro. Vamos a ir del final para el principio. ¿Puedo cambiar? Si necesitan más tiempo, me avisan, ¿sí? Me ponen que espere o me lo dicen por el micrófono, ¿sí? Espero, no hay ninguna... Bueno, cambio. Si alguien necesita que vuelva, me lo pide, ¿sí? No hay ningún problema. Me voy arriba, vamos a definir primero qué significaba alfa. Alfa en las ecuaciones angulares es aceleración angular, ¿sí? Entonces pónganle alfa, aceleración angular, y se mide en radianes sobre segundo cuadrado, ¿sí? Y AT significa aceleración tangencial, se mide en metros por segundo. En realidad esto se lee metro por segundo cuadrado, pero yo tengo miedo que ustedes me interpreten que estoy multiplicando, no. Cuando digo metro por segundo cuadrado es la forma correcta de decir, ¿sí? La unidad. Acá es, entonces, estas dos nada más defínanme porque son las que aparecen en la ecuación. Aceleración tangencial en metros por segundo cuadrado, aceleración angular alfa en radian por segundo cuadrado. Si no las conocen a las letras griegas, pónganle alfa, escriban alfa y el símbolo, porque también necesito que se familiaricen el símbolo con el nombre, ¿sí? Y acá cópienme la última ecuación, cómo puedo ir de la tangencial a la angular, o viceversa mediante el radio, ¿sí? Que están vinculadas por el radio. Entonces hasta acá les estoy pidiendo que copien los nombres, ¿sí? De los parámetros de aceleración tangencial y angular, en qué unidad se miden y la ecuación que las vincula a las dos. Los espero ahí un ratito, vayan copiando eso. Cuando tengan eso, definimos los otros dos parámetros que nos faltan. Y ya con eso creo que pueden resolver lo de hoy. ¿Sí? ¿Puedo cambiar? Me habilitan el micrófono y me dicen que espere si es que no, ¿no? Entonces, acá tengo aceleración angular alfa, la unidad, aceleración tangencial, la unidad y la ecuación que las vincula. Bien. Voy acá arriba. Velocidades. Velocidad V, pónganle V minúscula. La V minúscula es velocidad lineal, metro por segundo. Se mide en metro por segundo, ¿sí? V, velocidad lineal, metro por segundo. Omega, esa W redondeada se llama omega, es velocidad angular, ¿sí? Entonces pónganle el nombre de la letra griega, omega, para que lo asocien con el símbolo. Omega, velocidad angular, radian por segundo. Se mide en radian por segundo. Y puedo ir de la lineal al angular con la ecuación, miren acá, velocidad lineal al angular, puedo pasar de una a la otra con el radio. Eso es lo que yo les conté recién, que están vinculadas, ¿sí? La velocidad lineal con la velocidad angular se vinculan entre sí, puedo ir de una a la otra con el radio. Entonces, de esta filmina me copian velocidad lineal, V corta, metro por segundo, velocidad angular, omega, en radian por segundo, y la ecuación para ir de una a la otra. Después esto no lo voy a usar hoy, pero los que no lo tengan, quiero que me copien acá las últimas ecuaciones, el pasaje de RPM y RPS a radian por segundo. Me van a copiar esto. Después, ¿no? Yo ahora voy a cambiar de filmina, hoy no lo vamos a usar a eso. Con eso trabajamos la semana pasada. Y la última filmina que les voy a mostrar es la de desplazamiento, ¿sí? Tita y S. Bueno, cambio, chicos. Si necesitan que vuelva, me avisan. La última, desplazamiento, ¿sí? S es desplazamiento lineal S, se mide en metros, Y tita, esta letra griega, esa O, es tita, se llama desplazamiento angular. Y se mide en radianes.
Puedo ir del desplazamiento angular al lineal, miren acá la ecuación, también están vinculados, puedo ir de uno al otro con el radio. Y sí, cópiense porque les hace falta para hoy la relación que hay entre las vueltas, la última ecuación, estas dos que marqué. Una vuelta equivale a 2pi radianes, equivale a 360 grados. Entonces, desplazamiento lineal S en metros, desplazamiento angular θ en radianes, voy de uno al otro con el radio, y también los desplazamientos angulares se pueden ver en otras unidades, por ejemplo en vueltas, revoluciones o grados, y tengo que pasarlos a radianes, si los tengo a los datos en esas unidades, ¿sí? Acá está la equivalencia entre uno y otro. Bien, a esta hojita de fórmulas, repito, tengan la mano la semana que viene. ¿Sí? Si de última pásenla, después tómense el tiempo de ver las filminas, pásenla de nuevo, escriban los nombres, las unidades, ténganla bien organizada la información, y la semana que viene le tengo que agregar 2 ecuaciones más. Bien, salgo de acá, ¿a alguien le hace falta que muestre algo más, que quede un rato más la filmina esta, o quieren verla, alguna de las que ya pasé, me avisan, si no, vuelvo de nuevo al ejercicio. Con las ecuaciones que tenemos vamos a intentar resolver lo que yo les fui agregando al ejercicio. No hay una única forma, así que puede ser que algunos usen unas ecuaciones y otros otras, ¿sí? Entonces no hay ningún problema, yo les muestro una forma de resolver, ustedes pueden buscar otras, porque no es la única, ¿sí? Al tener muchas ecuaciones no puedo tomar muchos caminos para llegar al mismo resultado. Miren, les muestro acá, este era el ejercicio que estábamos trabajando. Imagínense que el ejercicio les hubiera pedido calcular la aceleración angular de la polea. Imagínense que ese fuera el enunciado. Yo lo agregué, no lo pedí el ejercicio, lo agregué yo. Determinar la aceleración angular de la polea. ¿Qué parámetros de los que yo mencioné recién me están preguntando? Tienen que empezar a asociar el nombre con la letra que lo representa, ¿sí? Aceleración angular de la polea. ¿Qué les está pidiendo calcular? De los tres parámetros angulares que vimos. Teníamos θ, omega y alfa. ¿Cuál de los tres creen que me está preguntando? Primero, si no sé qué identificarlo, estoy bien, Pedro, alfa. Entonces tengo que empezar a identificarlo, ¿sí? Me está pidiendo alfa. ¿Dónde aparece alfa? Tienen 3 ecuaciones donde aparece alfa. Van a mirar las 3 ecuaciones a ver cuál pueden usar, ¿sí? Las 2 primeras donde aparece, no tengo el tiempo. O sea que esas dos ecuaciones, aparte de alfa, no conozco el tiempo. Podría usar la última, la de omega cuadrado, pero la última, miren que fue la que yo elegí, también podría haber usado las 2 primeras. Yo elegí trabajar con la última, con la de omega cuadrado, la de velocidad angular al cuadrado. Esa última ecuación me pide el desplazamiento θ. Si no tengo θ no puedo sacar alfa. Quiero que piensen un rato, miren, yo se las voy a mostrar porque quiero que piensen algo. Esta ecuación no tiene el tiempo, o sea que podría trabajar con esta ecuación para sacar alfa. Alfa es lo que me está pidiendo el ejercicio. Pero para poder calcularlo necesito definir θ. En la posición inicial o el desplazamiento inicial, recuerden que lo puedo hacer 0. ¿Ven? Acá. La velocidad angular final de la polea la tengo. ¿Dónde la calculamos? La calculamos hace un par de filminas con la ecuación de energía rotacional. ¿Se acuerdan que omega la teníamos calculada? Miren, les muestro. Omega estaba calculado desde acá. Velocidad angular final la habíamos sacado, valía 66,67. ¿Se acuerdan? La velocidad angular final, omega la conozco. Después, ¿qué más me pide la ecuación? Necesito omega final, la tengo. Velocidad inicial es 0 porque está en reposo. Posición inicial la toman 0 siempre, a menos que el ejercicio especifique lo contrario. Para poder despejar alfa de acá tendría que definir θ, ¿sí? Desplazamiento angular. ¿Qué significaba desplazamiento angular? Eran el ángulo que había girado la polea, pero en radianes, ¿sí? Eso es desplazamiento θ. Es la cantidad de radianes que giró la polea. ¿Cómo podríamos calcular θ? A ver qué piensan con las ecuaciones que tienen. Quiero que miren acá. Yo les dije recién que la velocidad angular con la que giraba la polea tenía que estar relacionada con la velocidad lineal con la que bajaba el bloque, porque están conectados, ¿sí? De la misma forma, la cantidad de radianes que giró la polea tiene que estar relacionada con la altura que bajó la masa. ¿Por qué?
Porque a medida que la polea gira, va desenrollando el hilo, ¿sí? La polea gira una vuelta y desenrolla un perímetro completo de hilo. Entonces, la altura que bajó la masa tiene que estar sí o sí relacionada con el giro que hizo la polea, ¿se entiende? O sea que tita con S tienen que estar relacionados entre sí. ¿Y a qué va a ser igual el desplazamiento lineal de la masa? El recorrido lineal que hizo la masa. Ese parámetro S que ustedes copiaron. En este caso es igual que H, ¿sí? S, la distancia que recorrió la masa, vale H, ¿sí? Que lo conozco. Y acá me dice Pedro, a ver si están de acuerdo, que el desplazamiento se vincula perfecto con el lineal con el angular. O sea que S es igual a R por tita, ¿sí? O sea que si yo conozco la altura que bajó la masa, conozco S, puedo sacar cuántos radianes giró la polea, porque están conectados. ¿Qué ecuación me conectaba la cantidad de radianes con el desplazamiento lineal? Lo puse acá al costado. S igual a tita por R, ¿sí? Repito de nuevo. La polea gira, ¿sí? A medida que gira, por cada 2 pi radianes que gira, que es una vuelta completa, desenrolla un perímetro completo de hilo, ¿sí? O sea que está vinculado la cantidad de radianes con el hilo desenrollado con lo que bajó la masa, ¿sí? Anótenlo por ahí, el desplazamiento lineal S para una pesa que baja, una masa que baja, vale siempre H. En este caso, S va a ser igual que H. O sea que vale 7,23 metros, ¿sí? Paso el radio dividiendo, ¿sí? Los 0,15 metros, que es el radio de la polea, los paso dividiendo y calculo los radianes que giró la polea. La polea giró 48,2 radianes para que la pesa baje 7,23 metros. Están conectados entre sí con el radio, ¿sí? Fíjense que cuando yo calculo metro con metro se va. La unidad radian no aparece acá. La tengo que agregar yo porque el desplazamiento tita se mide en radianes. Por eso lo agregué en verde. Es como el símbolo de grado, ¿sí? El símbolo grado en los ángulos, cuando yo calculo, no aparece nunca. Lo agrego yo al final. Bueno, acá pasa lo mismo con los radianes, ¿sí? Entonces, ¿se entendió acá que la altura que baja la pesa está vinculada con los giros que da la polea? ¿Por qué? Porque va desenrollando cable para que la polea baje, ¿sí? La forma en la que se relacionan es con el radio. Si yo conozco la altura que descendió la pesa, puedo sacar el equivalente en giros que hizo la pesa. Giró 48,2 radianes. Ya con ese valor me voy a la fórmula y puedo despejar alfa, ¿sí? No es la única forma. Podría haberlo calculado de las ecuaciones anteriores sacando el tiempo, por ejemplo. Después intenten ustedes buscar otra forma de resolverlo, ¿sí? Yo acá les planteé una, pero no es la única forma. Hago todo el procedimiento matemático y acá al final calculé la aceleración angular, ¿sí? Acuérdense que la parte matemática les pido que por favor lo hagan ustedes en la carpeta y vayan haciendo el despeje y controlando para ver si despejan bien. Acá está completa la resolución y el resultado. Les pongo esto que sigue ahora sí, lo van a hacer ustedes solitos. Acá yo más o menos los orienté porque les iba a quedar ese parámetro tita dando vuelta y les quería hacer entender que está relacionado. Lo que baja la pesa con lo que gira la polea está vinculado, ¿sí? Se vincula con el radio. La pesa descendió S, que vale H, y la polea giró tita, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo les pidiera calcular, por ejemplo, otra cosa? El tiempo que la masa M demora en tocar el piso. A ver cómo calcularían eso. A esto lo van a hacer ustedes solitos, les doy ahí unos minutos, les doy 5 minutitos para que lo planteen. ¿Cuánto tiempo demora la masa M en llegar al piso? Probablemente necesiten datos de filminas anteriores, me los piden y los vamos a pasar. ¿Cuánto tiempo demora la masa M en llegar al piso? Pueden usar las ecuaciones de la polea o pueden usar las ecuaciones del bloque, ¿sí? Son análogas entre sí. Pueden trabajar con la polea o pueden trabajar con el bloque, ¿sí? Con la polea son las 3 primeras ecuaciones que eran las de rotación. Con el bloque las 3 últimas que eran las de traslación, ¿sí? Son análogas las unas con las otras. Nada más que para la del bloque necesitaría aceleración tangencial, ¿sí? Tendríamos que ver la forma de calcularla. Acuérdense que se vincula con la angular mediante el radio. Si no, puedo trabajar directamente con la polea, ¿sí? Puedo buscar el tiempo de las ecuaciones de la polea. Valen las dos porque acuérdense que por más que me pida del bloque, el bloque está conectado con la polea, o sea que las ecuaciones son análogas, ¿sí? Calculan lo mismo.
El tiempo que tarda en bajar el bloque los 7,23 metros va a ser el mismo tiempo que tarde la polea en girar los 48 radianes. ¿Se entiende? Entonces puedo sacar el tiempo de cualquiera de las dos familias de ecuaciones. Los dejo un ratito ahí, me van preguntando si necesitan algún dato. Quiero que planteen ustedes en la hoja. Tienen las ecuaciones copiadas, búsquenlas, a ver, de cuál calcularían el tiempo. Busquen primero las que aparece el tiempo y vayan seleccionando cuáles tienen datos y cuáles no. Les doy unos segunditos más, a ver cómo lo plantean. ¿Están resolviendo o no? Pregúntenme, porque por ahí les hacen falta datos anteriores, cuánto valía la aceleración angular o cuánto valía la velocidad final. Me preguntan y se los paso. Les muestro cuál usé yo, y pueden estar de acuerdo o no. Repito, porque no hay un único camino para llegar al mismo resultado, ¿sí? Les muestro cuál usé, cuál elegí yo. Repito, si eligieron otra, está bien, ¿sí? Después controlen a ver si llegan al mismo resultado, pero no hay una única forma. Bien, creo que esa usé, Francisco, sí. Me parece que usé la de velocidad, no me acuerdo, pero sí, esa usé. Usé la de velocidad angular. ¿Podría haber usado la de velocidad lineal o la de desplazamiento lineal para el bloque? También, sí se puede. Acuérdense que pueden trabajar con cualquiera porque es todo un sistema. Valen las 6 ecuaciones. Valen las de la polea y valen las del bloque. Miren, yo al tiempo me fijé. La aceleración angular está calculada. La velocidad inicial es dato. Es 0 porque está en reposo. La velocidad angular final la calculamos al principio, ¿se acuerdan? La despejé de energía de rotación. De ahí puedo sacar el tiempo, ¿sí? Es como me dijo el compañero, lo puedo despejar esa ecuación. ¿Qué velocidad angular voy a tomar? La velocidad angular final, cuando la masa está en el piso. Entonces, si la masa está en el piso, el tiempo que calculo es el tiempo que demoró en llegar hasta el piso, ¿sí? Utilizo la velocidad angular 66,67, la velocidad inicial es 0, la aceleración angular la calculé recién, de ahí despejo el tiempo. 1,45 segundos. No es la única forma. Miren, acá un compañero, Pedro, lo hizo con la velocidad lineal, perfecto. Calculó la velocidad, miren ahí en el chat. Calculó la velocidad angular con el radio, la velocidad final, y usó las ecuaciones, a ver. Tiempo te queda X, espérame un momentito acá. Acá está bien el proceso, pero tengo acá, Pedro, con la ecuación que usaste para X, velocidad por tiempo, eso es para MRU. Cuidado ahí con lo que me anotó Pedro. Está bien trabajar con las magnitudes lineales, vos calculaste la velocidad lineal, perfecto. Pero el movimiento que estamos describiendo ahí es MRU. Tendrías que usar las ecuaciones de MRV. Entonces respondo acá, Pedro, cuidado. Está bien irte a lo lineal, ¿sí? Yo entiendo que vos te fuiste a lo lineal, pero tenés que usar, te lo escribo por las dudas, tenés que usar ecuaciones de MRV. Y las que estás tomando ahí son de MRU, ¿sí? Entiendo porque fuiste por ese lado, está perfecto, pero acordate que esto lo hubieran visto ustedes en el práctico de laboratorio, la masa no es que baja con la misma velocidad, no, yo la voy a soltar y cada vez baja más rápido, entonces el movimiento es MRV. La ecuación de desplazamiento es la de S igual a S inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración tangencial por tiempo cuadrado. Es la ecuación de desplazamiento X, la misma, pero con aceleración tangencial, ¿sí? Y el tiempo te tiene que dar lo mismo, 1,45, ¿sí? Entonces, entiendo ahí lo que quiso hacer el compañero, fue irse a las variables lineales, pasó la velocidad angular final a la velocidad lineal, tendrían que transformar aceleración angular, ese alfa que tengo acá calculado, lo tengo que pasar a aceleración tangencial con el radio y puedo trabajar con las ecuaciones lineales tranquilamente, ¿sí? Intenten después por otros medios, chicos, con las otras ecuaciones, así las van conociendo.
y van a ver que llegan al mismo resultado, ¿sí? A ver, otra cosa que les pregunto. Acá, vueltas que dio la polea hasta que la masa M llegó al piso. ¿Cómo calcularían eso? ¿Hay alguna de las ecuaciones de las 6 que tienen que me responda, que me dé el resultado en vueltas? Eso lo vimos la semana pasada, a ver si se acuerdan. ¿Hay alguna de las ecuaciones que vimos que me responda en vueltas? La respuesta es no. Ninguna ecuación me responde en vueltas. ¿Cómo harían para calcular las vueltas que dio la polea hasta que la masa M llegó al piso? ¿Con qué parámetro lo relacionábamos vueltas? A ver si se acuerdan. Ahí me respondieron, a ver. Con regla de 3, bien, Ronald, bien. Pero ¿con qué parámetro, con qué dato haríamos? ¿Cómo armaríamos esa regla de 3? Es un pasaje de unidad, ¿sí? Vueltas, para sacar vueltas tengo que hacer un pasaje de unidad. ¿Qué podemos pasar a vueltas? Los radianes, ¿sí? ¿Qué parámetros se medía en radianes? El desplazamiento angular θ, ¿sí? Yo les había dicho la semana pasada que los tienen que asociar inmediatamente. Revoluciones, vueltas, grados, es θ, ¿sí? Nada más que medido en otra unidad. Entonces lo que tengo que hacer es, con el desplazamiento angular, que es dato, ¿sí? Yo sé que 2pi radianes equivalen a una vuelta. Entonces con este valor me armo la regla de 3, ¿sí? Yo digo, si 2pi radianes son una vuelta, los 48,2 radianes que calculamos, ¿cuántas vueltas son? Hago la regla de 3, tengo precaución acá de en la calculadora ponerle paréntesis para que me calcule bien y calculo el número de vueltas, 7,67 vueltas, ¿sí? Eso anótenlo si no lo tienen así. Si lo pasas con 360 grados, te va a dar no el número de vueltas, sino los grados girados. Te va a dar el resultado en grados, ¿sí? Acá te pide vueltas. Lo que tendrías que hacer de última es a los grados pasarlos a vuelta. 360 grados, una vuelta. Pero es como que haces 2 reglas de 3, se puede, ¿sí? Pero para que... Pedro, cuidado que si lo haces así te va a dar el resultado en grados, ¿sí? Vos querés vueltas. Vueltas es con la relación esa que yo les copié ahí. 2pi radianes, una vuelta completa. Y una vuelta completa, 360 grados, ¿sí? Esos están vinculados con los grados, con los 360, pero el resultado te daría en grados. Bien, necesito que se pongan al día con esto. Empiecen con lo que la semana... Si no, si están medio perdidos, empiecen viendo lo de la semana pasada, ¿sí? Lo de hoy estoy agregando energía cinética rotacional. Estoy agregando rotaciones, ¿sí? Les muestro el último ejercicio, el planteo nada más, como para que terminar con el ejercicio 13 que tenía para hoy, y después les muestro cuál quiero que hagan de tarea, ¿sí? Todos los ejercicios de esta guía, la mayoría, los tengo resueltos están en la V, en un PDF que dice ejercicios resueltos de la guía 7 y 8, ¿sí? Así que cualquier cosa, y tienen un resumen también, un resumen para el práctico. Léanlo de ahí, ¿sí? Yo traté de explicárselo lo más fácil posible, de resumírselo lo mejor posible, después léanlo también. Bien, les muestro el ejercicio 13. Lo que quiero que hagan con ese ejercicio es rápido porque lo dejé así como está, como lo pide la guía, ¿sí? Antes de que terminemos porque ya estamos sobre la hora. Les muestro rapidito esto, chicos. Aguántenme un ratito, 5 minutos más y cortamos. Tienen, el ejercicio 13 es muy parecido al que están viendo ahora, ¿sí? Muy parecido. ¿Qué cambia? Cambia que no tengo un bloque, sino que tengo dos, ¿sí? Tengo dos bloques conectados a una cuerda y a una polea, ¿sí? La polea de la figura tiene 0,16 metros de radio y su momento de inercia es 0,48 kilogramos por metro cuadrado, ¿sí? Acá no me da la forma de la polea, pero me da como dato el valor de I. La cuerda no resbala, quiere decir que la polea gira. Eso, en otras palabras, quiere decir que la polea está girando. Use método de energía para calcular la rapidez del bloque de 4 kilogramos antes de golpear al piso. Y los datos del ejercicio están en la gráfica, ¿sí? Yo acá se los voy a copiar. La masa M1 de 4 kilogramos es la de la izquierda. La masa M2 de 2 kilogramos, la de la derecha, ¿sí? El momento de inercia de la polea vale 0,48 kilogramos por metro cuadrado, el radio 0,16 metros, y la altura que va a bajar la masa M1, 5 metros. Ahora ya sé cuánto vale la altura. Conozco cuánto vale H, ¿sí? Acuérdense que H sería S, sería el valor del desplazamiento lineal, ¿sí? Acuérdense que H es igual que S. Si tengo H y tengo S,
y tengo el radio, puedo sacar tita, por ejemplo. ¿Ves? Los voy orientando así. Ya con el desplazamiento lineal y el radio, si me hiciera falta, ya pueden sacar tita, por ejemplo, que son los radianes girados por la polea. Creo que no me lo pide el ejercicio, pero igual, es como para que vayan asociándolo, ¿sí? ¿Qué quiero que hagan ahora para resolver? Me pide que use métodos de energía. Lo que me quiere decir es que igualen las energías mecánicas, ¿sí? Antes y después. Quiero que hagan solitos ahora que piensen qué formas de energía mecánica tienen antes en la gráfica de la izquierda y después. ¿Cómo armarían la ecuación de energía mecánica inicial y final? Considerando que el sistema está formado por dos bloques que se trasladan, uno baja, otro sube, y un bloque que gira, ¿sí? Eso quiero que hagan. Lo controlamos y les queda de tarea terminarlo. Uy, se me fue la presentación. Controlamos, chicos, la ecuación, les queda de tarea. Y mientras les voy poniendo también el ejercicio que quiero que hagan de tarea. Vayan pensando cómo armarían la ecuación. Y de tarea terminar el ejercicio 13. Y de tarea el ejercicio 14. Les muestro cómo va a quedar esto armado. A ver si están de acuerdo conmigo. Energía mecánica inicial. A ver, ¿en qué cambia con el que hicimos recién? Acá está toda la escritura de la explicación, pero vamos directamente a la ecuación, ¿sí? Energía mecánica inicial igual a energía mecánica final. A ver. Antes, del lado derecho, del lado izquierdo de la gráfica, la foto inicial, tengo el sistema en reposo, ¿sí? Acuérdense que siempre los sistemas de poleas los vamos a considerar inicialmente en reposo, ¿sí? En reposo, está quieto. Energía cinética no hay para nadie, ¿sí? Pero la masa 1 está elevada a una altura h. Entonces tengo energía gravitacional para la masa 1, ¿ven? M1 por G por I1, ¿sí? Es para la masa 1. Y miren cómo me quedó de largo en la parte derecha de la ecuación. ¿Por qué tantos términos? ¿Qué forma de energía voy a tener? Cinética voy a tener para M1 y para M2. Los dos se están moviendo. M1 está bajando, M2 están subiendo. Entonces tengo energía cinética para la masa 1 y para la masa 2. Energía rotacional para la polea que está girando. Acá tengo energía de rotación para la polea que gira. Y tengo energía potencial gravitacional para la masa 2. ¿Por qué? Porque se está elevando. Fíjense que aumentó la altura del piso, pasó a estar arriba, ¿sí? Se elevó a una altura h. Entonces miren cómo queda acá la ecuación. Tengo cinética para los dos bloques, dos términos de cinética, rotacional para la polea, está acá el último, y energía que porque aumenta de nivel se eleva con respecto al piso, la masa 2, ¿lo ven? Entonces ahí tengo 1, 2, 3, 4 formas de energía mecánica para la parte derecha, ¿sí? ¿Se entiende ahí por qué tengo dos energías cinéticas, la energía rotacional y la energía gravitacional para M2 al final? Voy a reemplazar los valores, conozco las dos masas, conozco la altura, a G lo tomo 9,8, pero no conozco las velocidades finales 1, 2 ni omega, fíjense que no las conozco. El momento de inercia, cuidado porque me lo han preguntado en los dos cursos ayer. Esa m cuadrado es el metro cuadrado de la unidad de momento de inercia, ¿sí? 0,48 kilogramos por metro cuadrado, es la unidad del momento de inercia, ¿sí? Entonces, incógnitas todas las velocidades. Pero ¿qué pasa? Todas las velocidades no son velocidades aisladas, son velocidades que se conectan entre sí. La velocidad con la que baja M1 se vincula con la velocidad con la que sube M2 y con la velocidad de giro de la polea, entonces tienen que estar vinculadas entre sí. ¿Qué las vincula? El radio. Entonces me voy a ir a la ecuación que vincula las tres velocidades que tengo como incógnita, ¿sí? Vinculadas mediante el radio. Acá yo les puse, acá me quedó medio desprolijo, pero en color azul tendría el radio 1, que es la distancia que hay del centro al hilo que une la cuerda con la masa 1. Y en color rojo tengo R2, es el radio desde el centro hasta la cuerda que une al bloque 2, ¿ven? Y acá tengo la ecuación que me vincula las velocidades lineales 1 y 2 con la velocidad angular, ¿ven? La velocidad, recuerden que velocidad es omega por R, ¿sí? Acá nada más que le puse final 1 para indicar que es la velocidad de la masa 1.
y velocidad final, porque es del sistema en el estado final, ¿sí? ¿Se entienden? Acá estas ecuaciones son velocidad igual a omega por R. Nada más que le puse para la velocidad de la masa 1 y 2 los subíndices. Y le puse F para indicar que es de la foto final, ¿sí? Entonces, las tres velocidades que tengo como incógnita no son tres separadas, sino que en realidad pueden escribirse en función de una sola. Fíjense que con el radio yo calculé la velocidad final 1 y 2, y si yo reemplazo estos valores en la ecuación, miren, lo puse con rojo, me queda una única incógnita. Lo único que yo no conozco de acá de esta ecuación es omega, que es la velocidad angular final. ¿Por qué? Porque a la velocidad final 1 y 2 las puse en función de la velocidad angular porque están vinculadas, ¿sí? Entonces me queda todo en función de omega. ¿Qué quiero que hagan acá? Quiero que terminen la resolución. Ya no los voy a extender más porque no sé si tienen clase más tarde. Por las dudas cortamos acá. Entonces, quiero que terminen este ejercicio. Ya tienen todos los datos, tienen que hacer la parte matemática, ¿sí? Separan en términos, reemplazan el radio, lo conocen, ¿sí? Y van a ir resolviendo velocidad para calcular velocidad angular final. Yo les muestro, está todo resuelto acá en la filmina, están todos los pasos matemáticos los tengo hechos, ¿sí? Hasta el final, está completo este ejercicio. Calculan velocidad angular final y con la velocidad angular, sabiendo que la velocidad 1, porque me pide la velocidad de la masa 1, sabiendo que la velocidad final 1 es la velocidad angular por radio, ya la pueden calcular, ¿sí? Pero quiero que lo hagan solitos ustedes en la carpeta. Vuelvan a armar el sistema de balance de energía y siempre hagan esto. A las velocidades lineales pónganla en función de la velocidad angular, siempre. De esa forma les va a quedar una sola incógnita en la ecuación, ¿sí? Este paso lo tienen que hacer siempre. A la velocidad lineal, escribirlo en función de la velocidad angular. Chicos, no me quiero extender más porque no quiero disponer del tiempo, no sé si tienen clase o vienen ya de muchas clases y quieren descansar, entonces ya corto acá. Lean ahí en el chat, les quedó de tarea el ejercicio 13 para completar y el ejercicio 14. El ejercicio 14 está resuelto para que vean cómo sacar el momento de inercia cuando se suelan dos discos, ¿sí? Véanlo de la parte que yo se los dejé explicado y después la parte B la pueden hacer tranquilamente porque ya conocen la forma de plantearlo, ya lo vimos, ¿sí? Los voy despidiendo a los que ya quieran desconectarse, me quedo con los que tengan alguna duda, ¿sí? O quieran que volvamos sobre alguna filmina, me quedo un ratito más, pero ya los voy liberando si es que tienen otra clase o lo que sea. Bien, dudas, preguntas, algo que no les haya quedado claro. Estoy a disposición, nada más que quería cortar porque por si alguien tiene clase ahora. Mira, Luis, cuando no pueden asistir a la clase de la semana, ¿sí? La única clase que les queda a ustedes disponible es la del viernes, porque yo los viernes vuelvo a dar la misma clase a las 15, pero ya la di la semana anterior, ¿sí? Tendrías que tratar, yo dejé un resumen, dejé la filmina en la clase anterior y dejé un resumen de la unidad. Lo que me gustaría que hagas es que intentes leer el resumen, ¿sí? En el resumen yo defino los parámetros angulares, los empiezo a presentar y las ecuaciones nuevas que vamos a ir trabajando. Si te queda duda de eso, vamos a poner una clase de consulta, no te das problema, pero me gustaría que intentes por lo menos empezar a leerla, ¿sí? Y acuérdense, si ustedes los jueves no pueden, la clase de hoy, por ejemplo, la repito mañana, los viernes a las 15, con el mismo link. No es que tienen que buscar otro link, ingresan con el mismo link de siempre, de todo el año, de 15 a 16:30. O si lo de hoy les quedó medio inconcluso, se vuelven a conectar mañana. O sea, ustedes siempre van a tener la posibilidad los viernes de conectarse a esa hora para volver a ver la clase si no les quedó alguna duda, o para tratar de hacer los ejercicios si no les salieron, me preguntan el viernes, o si no pudieron conectarse el jueves, conectarse el viernes, ¿sí? Y si no tengo clases los martes y los miércoles, pero por ahí ustedes no saben si es justo el jueves les pasó que se les cortó la luz, no lo pudieron prever como para venir antes. Pero si tienen, por ejemplo, un turno al médico el jueves y ya saben que no van a poder venir, pueden probar los martes o los miércoles y si no el viernes, ¿sí? Yo no tengo problema que se conecten en otro curso o 2 o 3 veces a la misma clase. Bien, ¿alguna otra duda, chicos, de lo de hoy? ¿Algo que me quieran preguntar? Acuérdense de agendar la fecha de los parciales y de comunicarle a los compañeros. Eso les pido, por favor. ¿Algo más? ¿Los voy despidiendo entonces? Bueno, chicos, si no tienen más dudas, ya voy oficializando el fin de la clase. Los veo la semana que viene o mañana, ¿sí? Bueno, ¿algo más? ¿Seguro? ¿Nada? ¿Nadie? Bueno.
Los despido entonces. Chao chicos, que tengan muy buena jornada.